Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 30 de octubre del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Carmen María Figuera. Te necesito, Señor, saludos para todos desde Caracas, paz y bien. Amén. María Mercedes Velázquez, desde Lakeland, Florida. J.D. Dalos nos saluda desde Budapest. ¡Qué bien! Chere, nuestra querida Chere en El Hatillo, Caracas. Gerardo Serrao en El Doral. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Ricardo Genatios en Panamá. Luis Chatén, no el amigo, este también es amigo, por supuesto, pero quiero decir, no el locutor. Este está en Santiago de Chile. María Morales. Cristel Daniela nos saluda desde Orlando. Ignacio Martínez en Weston. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Grecia Rosario nos saluda desde Buenos Aires. Le gustó la película de la viuda Clicquot. Julián Gregorio Pérez en Santiago de Chile. David Madrid en Montreal. Rosmary Martínez en South Miami. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. Xavier Míguez nos saluda desde Barcelona. Aquí la DAN está causando estragos en el Levante. Sí, ya nos hemos enterado. Lo comentaremos más adelante en el programa. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Douglas Isturiz en El Salvador. José de Villa en Maracaibo. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Y ya estamos a un día de Halloween. A ver de qué se van a disfrazar nuestros oyentes. Bueno, los que hacen vida aquí, por lo menos, los que hacen vida aquí en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos hay muchos que viven disfrazados todo el año, así que no. Eso es verdad, eso es verdad. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez, allá en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño, en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 30 de octubre, es el día de San Marcelo de León, San Claudio de León, Santa Eutropia de Alejandría, San Gerardo de Potenza, San Germán de Capua y San Marciano de Siracusa. Felicitaciones a los Marcelos, Marcelas, Claudios, Claudias, Gerardos, Germán, Marciano. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tenemos a la luna que continúa menguando en Libra, luna de paz y armonía, luna para conciliar y reconciliar. Es la luna para negociar y llegar a buenos acuerdos entre todas las partes. Es una buena luna para someterse a un régimen de belleza. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con la belleza, por ejemplo, para decorar. Es una buena luna para dar una reunión social. Es la luna para llegar a acuerdos. Luna menguante en Libra, Sol en Escorpio este miércoles 30 de octubre. Hoy es el Día Mundial del Fisicoculturismo. Esto en homenaje a Charles Atlas. Nació tal día como hoy, fue uno de los grandes pioneros del fisicoculturismo.
Recuerdo que en los suplementos que uno leía de Superman, en la última página venía la publicidad de Charles Atlas y decía, no sea un alfeñique, sea como Charles Atlas. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con el periodista Eugenio Martínez. Si tomamos como ejemplo lo que ha ocurrido en Venezuela, donde un resultado electoral es negado, ignorado abierta, olímpicamente por el régimen, por el gobierno, ¿qué futuro le espera a la democracia si su principal bastión, su principal fundamento es el voto? En Washington también vamos a conversar con Rafael Bernal, periodista de The Hill. Con él vamos a abordar el cierre de campaña que tuvo ayer la señora Kamala Harris en ese espacio llamado La Elipsis, en la Casa Blanca. Luego iremos a Bogotá para conversar con el periodista Pablo Medina. El periodista, no vayan a confundirlo con el otro caballero del mismo nombre. Él es periodista del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, y formó parte de la investigación de los ilusionistas. ¿En qué consistió esto? Pues el gobierno de Nicolás Maduro creó al menos 7 grupos de Telegram para ejecutar la llamada Operación Tuntún tras las elecciones del 28 de julio. Esto lo reveló el reportaje colaborativo de Cazadores de Fake News. Aquí en Miami vamos a conversar con Debbie Mucarsel-Powell, la candidata demócrata al Senado. La semana pasada habíamos conversado aquí en el programa con Rick Scott, el actual senador, uno de los 2 senadores por Florida, el otro es Marco Rubio, y Rick Scott aspira a la reelección y está compitiendo precisamente con la señora Mucarsel-Powell. Entonces hoy le damos la oportunidad a ella. En Madrid vamos a conversar con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Israel le ha prohibido a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos actuar en el territorio, y esto podría ser devastador para millones de palestinos. Vamos a ir a Nueva York hoy también para conversar con don Fernando Arriaza. Los Yankees respiraron ayer. No fueron barridos. Si lo dijéramos en términos de dominó, venezolanos están a punto de Zapatero, pero se salvaron del zapato. Estaban a punto de Zapatero, pero se salvaron, lograron la victoria anoche. Veremos qué ocurre hoy. El foro de hoy lo vamos a dedicar a algo muy interesante. La razón para votar por determinado candidato. Usted puede votar a conciencia, ¿verdad? Porque crea en las ideas, en las propuestas de ese candidato. Pero también puede votar por ese candidato por miedo al candidato rival. Por ejemplo, muchos venezolanos que apuestan por Donald Trump lo hacen porque dicen Kamala Harris es comunista y ya yo salí del comunismo y no quiero caer en ello. En eso coinciden también muchos cubanos aquí en el sur de la Florida. Entonces estaría votando por Trump por temor a lo que representa la señora Kamala Harris, si en efecto es comunista. Con la misma, muchos de los que están votando por Kamala Harris lo hacen quizá no tanto por creer en ella como por alertados, temerosos de la eventual concepción autoritaria, fascista de Donald Trump. Recuerden que se ha dicho que Donald Trump es el enemigo, sería el fin de la democracia. Pues bien, ¿se vota a conciencia a favor de un candidato o se vota por miedo a su rival? Este va a ser nuestro foro en el día de hoy. Vamos a contar con Adelis Ferro, ella es directora de Outreach de Latino Victory, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Ella es del Partido Demócrata. Y vamos a contar con Robert Macaulay. El señor Macaulay es analista político y es del Partido Republicano. Ese, pues, es el foro que hemos preparado para el día de hoy, 30 de octubre del 2024. El 30 de octubre de 1451, en el reino de Génova, se estima que nació Cristóbal Colón, el que logró la hazaña de descubrir América. Y como aprendí en la primaria, murió en Valladolid pobre y abandonado. A uno le quedan esas frases
en la memoria, ¿no? Como que se enraizan allí en el cerebelo. Entonces yo cada vez que oigo la palabra Valladolid digo donde murió pobre y abandonado Cristóbal Colón, en 1506 a los 55 años. El 30 de octubre de 1735 nació John Adams, abogado y estadista. Uno de los padres fundadores, fue el segundo presidente de Estados Unidos entre 1797 y 1801. Falleció a los 91 años en 1826. El 30 de octubre de 1917, el gobierno británico da la aprobación final a la llamada Declaración Balfour. Esta fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. En ese entonces Palestina formaba parte del Imperio Otomano y recordemos que estaban en la guerra. La declaración fue incluida en una carta firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al finalizar la guerra, según los acuerdos de Versalles, toda esa región palestina pasó a control británico. El 30 de octubre de 1921 se estrenó en la ciudad de Los Ángeles la película El Jeque, una película protagonizada por Rodolfo Valentino, una película muda, y allí comenzó la fiebre por Valentino, el Latin Lover. Aquí para los que hacemos radio esta es una fecha histórica. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles hizo un montaje con el Mercury Theatre en la radio de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde, como conocen la historia, se supone que los marcianos nos invaden. La dramatización fue tan convincente que muchos que no oyeron el principio del programa pensaron que en efecto estaba ocurriendo una invasión de marcianos y entró el pánico, sobre todo en zonas de New Jersey, allí frente a la ciudad de Nueva York, y salieron corriendo las familias huyendo de esa invasión de marcianos. El pánico fue generalizado. Orson Welles tenía apenas 23 años en ese momento y en la fecha pues pasó a la historia. El 30 de octubre de 1960 nació Diego Armando Maradona, ese personaje tan controversial y polémico, un gran futbolista, pero no precisamente un gran ser humano. Falleció en el 2020 a los 60 años. El 30 de octubre de 1961, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética, como una demostración de fuerza y propaganda, detonó a 4 kilómetros de altitud sobre Nueva Zembla, un archipiélago ruso en el mar de Barents, en el océano Ártico, la bomba Zar, o emperador de las bombas, equivalente a 57 millones de toneladas de TNT. Todavía a la fecha de hoy es la mayor explosión provocada por el hombre. Fue 3.125 veces más poderosa que la bomba atómica Little Boy que se lanzó sobre la ciudad de Hiroshima. El 30 de octubre de 1934 en Kinshasa, en la República Democrática del Congo, se dio la pelea Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali y George Foreman. Norman Mailer escribió un libro famosísimo, El Combate, y Leon Gast hizo una película, Cuando éramos reyes, que se llevó un documental que se llevó el Oscar. La pelea la ganó Muhammad Ali y recuperó así el campeonato mundial. El 30 de octubre de 1981 nació Ivanka Trump, es decir, la hija del señor Trump, está cumpliendo hoy 43 años. Y hace 2 años, el 30 de octubre del 2022, después de 12 años, Luis Ignacio Lula da Silva vuelve al poder luego de un ajustado balotaje contra Jair Bolsonaro. El 30 de octubre de 1897 nació Agustín Lara. María Bonita, el tema que le compuso a María Félix. El 30 de octubre de 1939 nació Grace Barnett Wing. Ese nombre quizá no le diga a usted mucho, pero a los viejos rockeros sí les va a decir si yo les digo que se trata de Grace Silk, la cantante de Jefferson Airplane. Grace Silk está cumpliendo hoy
85 años. Y 10 años menos, 75, está cumpliendo hoy el gran trombonista boricua Reinaldo Jorge. Prácticamente con todo el mundo fue trombonista de Fania All Stars, tocó con Héctor Lavoe, tocó con La Perfecta, y ahí lo estamos escuchando con el grupo folclórico y experimental nuevayorquino. El editorial con César Miguel Rondón. Esta noticia que voy a leer es importante. El asesor para asuntos internacionales del gobierno de Brasil, léase, el gobierno del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, el señor Celso Amorim, declaró en el día de ayer que en las elecciones del 28 de julio realizadas en Venezuela, el principio de la transparencia no fue respetado. El principio de la transparencia no fue respetado. Por lo tanto, concluye el señor Amorim, la proclamada victoria de Nicolás Maduro no puede ser reconocida. Amorim, quien fue canciller de Lula en sus primeros mandatos, compareció en el día de ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil para explicar allí la postura que mantuvo el gobierno de Brasil frente a lo que aquí califican como el convulso proceso electoral venezolano. Explicó Amorim que en sus intentos de mediación, Brasil se ha orientado por los principios de defensa de la democracia, no injerencia en asuntos internos y resolución pacífica de las controversias. Cita textual. Sin embargo, subrayó Amorim que al no ser publicados los resultados detallados de los comicios del 28 de julio, en los que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Maduro, el principio de la transparencia no fue respetado. Por eso, Brasil no reconoce el resultado ni reconoce el triunfo atribuido por la oposición a Edmundo González Urrutia. Es el tratar de mantener la postura equilibrada, aunque aquí se contradice. Si no está garantizada la transparencia para Maduro, pues lo está entonces para quien fuera su contrario. La noticia finaliza con esta observación. Celso Amorim reiteró su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y por los nuevos mecanismos de control de la sociedad civil establecidos por el gobierno de Maduro después de las elecciones. Esto último tiene su gravedad. ¿Por qué? Porque para un socio histórico de, digamos, la revolución bolivariana, desde Hugo Chávez hasta Maduro, Brasil, para este socio histórico, aliado histórico, no solo Maduro no ganó las elecciones, no hay transparencia allí, sino que condenan las violaciones de derechos humanos que ha implementado Maduro después de las elecciones. Es decir, la represión salvaje, cruel, desatada después de las elecciones. En otras palabras, hasta para sus aliados políticos e ideológicos, Maduro es 1, tramposo, 2, violador de derechos humanos, torturador, con varias muertes ya en su haber. 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este miércoles 30 de octubre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:23 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Para sus argumentos finales, Kamala Harris eligió hablar deliberadamente desde la llamada elipse, el mismo lugar en Washington frente a la Casa Blanca, donde Donald Trump incitó a la turba que atacó al Capitolio el 6 de enero del 2021. Pero la señora Harris no dedicó su discurso a la violencia de ese día,
Utilizó, en cambio, el espacio entre Constitution Avenue y la Casa Blanca más como una suerte de telón de fondo, un silencioso recordatorio de las diferentes opciones que enfrentan los estadounidenses. Dijo ella, Donald Trump ha pasado una década tratando de mantener al pueblo estadounidense dividido y temeroso unos de otros. Y dijo que ella quiere ir a la Casa Blanca y que Trump quiere regresar a la Casa Blanca no para centrarse en los problemas de la gente, sino en sus propios problemas. Harris dedicó buena parte de su discurso a hablar sobre las políticas que promulgaría de ganar la elección, incluida la ayuda a los propietarios de vivienda por primera vez, con los pagos iniciales y la ayuda a la llamada generación sándwich, de adultos que cuidan a sus hijos, niños pequeños y padres mayores, al permitir que Medicare financie el cuidado de las personas mayores. Dijo que trabajaría para aprobar un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que fracasó el año pasado después de que Trump alentó a los republicanos del Congreso a dejarlo morir y dijo que trabajaría para recuperar la protección del aborto. Lucharé para restaurar lo que Donald Trump y su juez de la Corte Suprema, sus jueces de la Corte Suprema cuidadosamente seleccionados, le quitaron a las mujeres de Estados Unidos. El primer día, si fuera elegido, Donald Trump llegaría a ese cargo con una lista de enemigos. Cuando yo sea elegida, llegaré con una lista de tareas por hacer, dijo finalmente. Mientras Joe Biden le ocasionó un problema a la señora Harris con un show secundario no deseado, al hacer un comentario incoherente, condenando las ocurrencias del comediante Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico en el meeting del Madison Square Garden. En una llamada de Zoom con voto latino, Biden dijo que la única basura que vio en Estados Unidos fueron sus partidarios. La demonización de los latinos es desmesurada. Esa fue la interpretación que le dio la Casa Blanca, que le agregó el apóstrofe a la palabra partidario. Como saben, en inglés, si ese final va precedida de un apóstrofe, es una indicación posesiva, no necesariamente el plural. Pues bien, en el bando del señor Donald Trump dijeron que el presidente Biden no había usado el apóstrofe, sino que se había referido a los partidarios de Donald Trump, con lo cual había insultado a la mitad del país. El argumento de la Casa Blanca es que se refirieron fue al partidario, es decir, al comediante Hinchcliffe, no a todos los partidarios de Donald Trump. En todo caso, pues, fue un comentario del señor Biden no precisamente beneficioso para la señora Harris. Un juez federal que recientemente reprendió a los funcionarios de Florida por pisotear los derechos de libertad de expresión, continuó impidiendo que el jefe del Departamento de Salud en el estado de Florida tomara más medidas para amenazar a las estaciones de televisión que transmiten comerciales sobre una medida sobre el derecho al aborto en la boleta electoral de la próxima semana. El juez de distrito, Mark Walker, extendió una orden de restricción temporal, poniendo del lado de floridanos defendiendo la libertad, el grupo que creó los anuncios que promocionaban la pregunta electoral que agregaría el derecho al aborto a la Constitución estatal si se aprueba el 5 de noviembre. Walker dictó la decisión desde el tribunal después de escuchar los argumentos de los abogados de la campaña y funcionarios estatales. La orden amplía una anterior que prohíbe al cirujano general del estado, Joseph Ladapo, tomar medidas adicionales para coaccionar o intimidar a los organismos de radiodifusión que transmiten los comerciales en cuestión. La ONG Confederación de Sordos de Venezuela afirmó que nuevas personas con discapacidad, así como un joven de 17 años con trastorno del espectro autista, permanecen detenidos desde hace 3 meses tras la crisis política que se desató en Venezuela, tras el rechazo al resultado oficial de los resultados electorales.
A través de un comunicado de prensa, esta ONG, Consorven, indicó que a estas 9 personas no se les está garantizando accesibilidad a ajustes razonables para comprender por qué están privados de libertad y recibir lineamientos jurídicos relacionados con el proceso. Nos preocupa la situación de un adolescente con el espectro autista de 17 años, quien también se encuentra detenido en este contexto postelectoral. Al menos 125 líderes del mundo político y cultural venezolano exigieron que la muerte del líder y cofundador del Partido Voluntad Popular en el estado Apure, Edwin Santos, no quede impune y que se asuman responsabilidades por su asesinato. Como sociedad no podemos quedarnos callados ante este horrendo crimen que pone en evidencia un crimen de Estado. Los venezolanos y la comunidad internacional deben condenar con la mayor firmeza este acto represivo, se lee en el comunicado difundido en redes sociales. Contrario a lo reportado por varias ONGs y defensores de derechos humanos, el canciller Iván Gil aseguró que en Venezuela no hay presos políticos. No hay ni un preso político en Venezuela, dijo ayer en el medio colombiano Blue Radio. Venezuela es un país de presos políticos. En Venezuela hay paz. Yo te invito a que vayas. En Venezuela hay paz, alegría en las calles, gente trabajando y crecimiento económico. En fin. La cotización oficial del dólar se mantiene elevada en Venezuela, superando incluso el nivel de 42 bolívares. Precio muy alejado del que marca la moneda estadounidense en el mercado paralelo, por lo que también continúa la caída de la moneda local. El dólar oficial, que resulta de las operaciones en las mesas de cambio del Banco Central, cerró la jornada en 42.2 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela, esto significa un aumento de 14,3% desde inicios de mes. Mientras el tipo de cambio paralelo alcanzó los 51,1 bolívares, un aumento del 16,4% respecto a los 43,9 de principios de octubre, según el monitor del dólar venezolano que ofrece la cotización diaria con base en ciertos marcadores. Partes del sur y el este de España se vieron afectadas por graves inundaciones repentinas en el día de ayer, ya que algunas zonas recibieron hasta 30 centímetros de lluvia en solo unas pocas horas. Al menos 51 personas han muerto y los rescates están en curso, dijo el gobierno regional de la Comunidad de Valencia. Se espera que el número de muertos aumente, ya que las autoridades dijeron que las cifras actuales son provisionales. Las imágenes de la ciudad de Valencia mostraron agua fangosa inundando las calles, derribando muros y arrasando con los autos estacionados. Los avisos de lluvia seguirán vigentes en todo el país para el día de hoy, según la Agencia Meteorológica de España, y se espera que la amenaza de fuertes lluvias continúe hasta el final de esta semana. Estados Unidos criticó a Israel por un horrible ataque aéreo en el norte de Gaza y por la prohibición por parte del gobierno israelí de la Agencia de Ayuda de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, lo que ilustra el abismo cada vez más público entre los dos gobiernos aliados. Más de 90 personas, entre ellas al menos 20 niños, murieron en un ataque israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Beit Lahilla, en Gaza. Mientras tanto, la preocupación de Washington por la votación del Parlamento israelí para prohibir la Agencia de Naciones Unidas se produce en medio de un creciente oprobio internacional por la guerra en Gaza. Sudáfrica, por ejemplo, presentó esta semana documentos ante la Corte Internacional de Justicia, ofreciendo hechos y pruebas que, según dijo, fundamentaban su argumento de que Israel está cometiendo genocidio en el territorio gazatí. Y a las 9:33 de la mañana, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Washington, donde está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buen día, César, un gusto escucharte.
Eugenio, leí recién unas declaraciones del señor Celso Amorim, justificando ante el Parlamento brasileño la postura que tiene el gobierno de Lula frente al gobierno de Nicolás Maduro. En primer lugar, dice no hay garantía de transparencia en los resultados electorales. Claro, le vale para no reconocer a Maduro, pero también para no reconocer a Edmundo González Urrutia. Pero dice que, aparte de que después de esto se han violado derechos humanos. Pero me gustaría, ya que es tu especialidad, detenernos en el tema electoral. Ni siquiera los aliados ideológicos de la dictadura venezolana están de acuerdo con el manejo electoral. La democracia se basa en elecciones y se respetan los resultados electorales. ¿Qué pasa si un gobierno hace caso omiso de eso y dice exactamente lo contrario de lo que ocurrió? Tomemos a Venezuela como ejemplo, Eugenio, para ver si puede pasar en otros lados también. Sí, sin duda, el problema regional, más allá del reconocimiento o no de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, es que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha puesto un listón bien complicado para otros regímenes políticos, gobiernos con ciertas tendencias no democráticas, a hacer exactamente lo mismo. Es decir, presentar resultados electorales que no tengan ningún tipo de aval para desconocer lo que se expresa, lo que expresan los ciudadanos en las urnas. Ahora bien, creo que lo conversamos en otras oportunidades. Está muy bien que el gobierno de Brasil diga que no reconoce los resultados de los boletines del Consejo Nacional Electoral, pero volvemos a enseñar las actas. O sea, los resultados existen. Sí. Las actas del Consejo Nacional Electoral existen. Es decir, entiendo que políticamente a lo mejor para Brasil no sea conveniente reconocer a Edmundo González, pero hay que insistir hasta el cansancio que las actas de escrutinio de la elección del 28 de julio sí existen, y las actas de escrutinio del 28 de julio muestran un resultado diferente a los boletines que anunció el Consejo Nacional Electoral. Cuando uno ve el documental Todos lo saben, que ha hecho La Gran Aldea, es inevitable indignarse, sobre todo cuando uno ve al señor Elvis Amoroso, en primer lugar, dar el resultado electoral prácticamente al filo de la medianoche de aquel 28 de julio. Después, curiosamente, de que hubiese hablado el señor general en jefe Vladimir Padrino López, flanqueado por todo el alto mando. E indigna cuando lo vemos después, al día siguiente, juramentando a Nicolás Maduro. ¿Queda eso ya establecido como un patrón definitivo? Y si es así, ¿qué va a ocurrir entonces el 10 de enero? Habíamos tenido algunos precedentes que marcaban preocupación antes del 28 de julio con el comportamiento del Consejo Nacional Electoral para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y para el referendo constitucional de diciembre de 2023 sobre la defensa del Esequibo. En ese momento el CNE hizo exactamente lo que terminó ocurriendo el 28 de julio. Dio un resultado sin ningún tipo de aval. Y todas las decisiones del Consejo Nacional en los días previos al 28 de julio y en las semanas posteriores al 28 son consistentes con la estrategia de mostrar un resultado que no se corresponde con los votos que emitieron los ciudadanos en las urnas. Y es una estrategia que trasciende a Venezuela. Porque si cualquier autoridad electoral de ahora en adelante va a seguir el ejemplo del Consejo Nacional Electoral, entonces prácticamente nadie en la región va a terminar confiando en los resultados que anuncie ninguna autoridad electoral, claro, si se sigue el ejemplo del Consejo Nacional Electoral, que es decir, un número sin ningún tipo de soporte de ese número de votos. ¿En qué otros países de la región ha ocurrido, Eugenio? Lo que ha ocurrido en Venezuela en ningún lugar. A ver, tenemos casos como los de Cuba, donde hay elecciones, donde solamente tienes un partido, donde la gente vota por un solo partido, pero realmente lo que ha ocurrido en Venezuela, de que la autoridad electoral anuncia un resultado diferente al que muestran sus actas de escrutinio
y que la autoridad electoral y toda la institucionalidad del país desconozca los resultados que están en las actas de escrutinio de esa autoridad, eso no ha ocurrido. De hecho, hace un par de días el diputado Timoteo Zambrano de Cambiemos trataba de argumentar que los votos están resguardados en las máquinas y que por eso las actas carecen de importancia en este debate. Creo que es importante recordarle a Timoteo Zambrano, ahora que se está hablando de una reforma a la legislatura electoral, que efectivamente los votos están resguardados en las máquinas, pero lo que le da transparencia al resultado de los votos resguardados en las máquinas es la traza de papel, es el acta. Sin esto, sin este comprobante, en el caso de Venezuela, es de esta manera, sin la traza de papel, un sistema sin traza de papel que no pueda ser verificable, no puede ser utilizado para dirimir los conflictos a través del voto, porque no hay forma de confiar en los resultados que anuncia la autoridad electoral. Has dicho, Eugenio, prácticamente no hay parangón en el descaro del régimen venezolano en la región. No ha habido nada parecido. Recién hemos tenido elecciones en el Cono Sur y han transcurrido con total transparencia y normalidad. Nadie ha puesto en duda los resultados ni en Uruguay ni en Chile. ¿Podría ocurrir el caso venezolano en otros países de la región? Para que el caso venezolano se repita en otros países con sistemas automatizados o con sistemas manuales o sistemas híbridos, se necesita una cadena de complicidad, porque no es solamente la autoridad electoral, es la autoridad, el poder judicial, todos los comisarios electorales de todos los países, de todas las instancias del proceso electoral. Para que se repita una acción como la de Venezuela, necesitas una cadena de complicidad en la institucionalidad de ese país para desconocer las actas o los comprobantes de voto del sistema que utilizan. Solo, curiosamente, se empieza a hablar de un eventual fraude aquí en Estados Unidos. Claro, el tema con Estados Unidos es mucho más complejo, porque Estados Unidos no tiene una autoridad central. Prácticamente Estados Unidos tiene tantas autoridades electorales como condados, sí. Porque ni siquiera un solo estado tiene el mismo sistema de votación. Es mucho más complejo la forma de totalizar votos de forma nacional en Estados Unidos para después dar pie al debate sobre los colegios electorales, sobre el cálculo de los colegios electorales. Ahora bien, lo que sí queda claro es que, salvo en el caso de Florida, en la elección de Gore, independientemente del sistema que se use, hay forma, primero, de auditar los resultados y segundo, hay instancias en donde se pueden reclamar los resultados y verificar los resultados que se han divulgado. Eso es lo que no tenemos en Venezuela. No tenemos una instancia donde reclamar los resultados y donde se pueda confiar que esa demanda de verificación de resultados va a desarrollarse o va a verificarse de una forma profesional y técnicamente correcta. Para cerrar el caso, entonces, está planteado no solo que el 10 de enero se juramente el nuevo presidente, que no puede ser Nicolás Maduro si perdió las elecciones. Debería ser Edmundo González Urrutia, pero vienen luego unas elecciones regionales. Y ya algunos sectores están hablando de esas elecciones regionales y se llega a la figura de pasar la página del 28 de julio. Me gustaría tu opinión al respecto. Bueno, antes del 10 de enero está la reforma electoral que se plantea en la Asamblea Nacional, que están participando todos los candidatos presidenciales, salvo Edmundo González, que estuvieron el 28 de julio. Quien preside la Comisión de Reforma Legislativa es Luis Martínez, el Burro Martínez, que quisiera recordar que obtuvo 70.000 votos de prácticamente 12 millones de personas que votaron el 28 de julio. Y esa reforma apunta, primero, disminuir aún más las competencias que tiene el Consejo Nacional Electoral para seguir subordinándolo a la Asamblea Nacional y a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, garantizarle a los partidos que participen en esas elecciones financiamiento público, financiamiento del Estado, aunque eso implica una reforma constitucional, y tal vez lo más grave, que es retomar el tema
o la estrategia de la democracia comunal, del Estado comunal. Ya. Recordar que en 2010 ya se aprobaron las leyes del Estado comunal, del poder comunal, que llevaban a Venezuela en el camino de pasar de elecciones con voto directo, universal y secreto a elecciones de segundo grado, en donde los ciudadanos escogen a sus consejos comunales, los consejos comunales autoridades de comunas, las comunas al parlamento comunal, y el parlamento comunal escoge al presidente de la República. Al fin de cuentas, esta es la mejor estrategia para tratar de combatir la pérdida de respaldo popular en la comunidad, independientemente de la convocatoria que se haga para 2025. Ya. Eugenio, muchas gracias por haber compartido con nosotros en el programa de hoy. Saludos, César. Eugenio Martínez, desde la ciudad de Washington. 9:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Vamos a seguir en Washington. Ahora conversamos con el también periodista, pero en este caso de The Hill, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, como siempre. A ver, el gran suceso en la ciudad fue el cierre de campaña que tuvo la señora Kamala Harris en ese espacio conocido como la Elipse, que queda aledaño a la Casa Blanca. ¿Qué impresión te causó ese discurso? ¿Qué logró la señora Harris y qué no logró en su cierre de campaña? Pues tenía ella un reto muy particular relativo a que lleva siendo la candidata solamente 3 meses, que no tuvo todo ese proceso de primarias para presentarse ante el público. Entonces es algo inusual que esté dando un cierre de campaña, un discurso de cierre de campaña, y siga hablando sobre su historial, quién es ella, otra vez presentándose ante los votantes. Dicho eso, fue un discurso bastante exitoso, no tuvo errores, se vio cómoda, cambió un poquito entre el sentido del humor y entre decir cosas serias, logró atacar bastante correctamente al expresidente Trump, y tuvo un público muy grande. Obviamente había mucha gente de cerca de Washington, pero también parece ser que vino gente de fuera. Hay la crítica de que los trajeron en autobuses, que el partido los trajo en autobuses. A todos los mítines en el mundo los partidos traen gente en autobuses, pero en general fue un mítin bastante exitoso, y el lugar fue muy importante porque es el mismo lugar donde empezó, donde Donald Trump dio su discurso antes de que su público hace 4 años se dirigiera hacia el Congreso el 6 de enero del 21. Habida cuenta que estamos en la recta final, habida cuenta que la diferencia entre uno y otro es muy, muy estrecha, ese acto de anoche, ¿de qué manera puede hacer que se muevan las agujas de la preferencia electoral? Esta elección ya no se trata, y desde hace semanas no se trata de convencer a nuevos votantes. Se trata de convencer a los votantes que tienen una pequeña preferencia por un candidato o el otro en ir a votar. Y creo que hay mucha gente que no le gusta el discurso de Trump, o Trump no les cae bien, o ya están cansados de casi 10 años de Trump, pero tampoco están muy emocionados con la vicepresidenta Harris. Si esa gente sale a votar, muy probablemente una mayoría de ellos van a votar por Harris. Entonces, cualquier cosa que saque más gente, que inspire 10, 15 o 15,000 votantes más, le ayuda a ella más que lo que le ayuda a Trump. A todas estas, el presidente Biden tuvo ayer un incidente en Zoom y le complicó la vida un poco a la señora Harris. ¿Qué fue lo que dijo realmente Biden? Más allá de las correcciones que le haya podido hacer el departamento de prensa de la Casa Blanca. Está completamente sujeto a interpretación, porque como suele ser con Biden, no fue una oración completa. Y básicamente la discusión es si dijo que la gente que apoya a Trump
es basura, que la gente que estaba apoyando a Trump en su evento en Nueva York el domingo es basura, o si las ideas del comediante que dijo algo, que llamó él a Puerto Rico basura, si sus ideas son basura. La verdad está sujeto a interpretación. Obviamente la campaña de Trump tiene que agarrar eso y decir que es lo peor que ha dicho un político en la historia y que descalifica completamente a la vicepresidenta Harris, pero realmente es un argumento muy difícil para la campaña de Trump, porque Trump dice 15 cosas más fuertes, no vamos a decir mejores o peores, pero más fuertes a diario, incluso cuando no está dando un discurso. Entonces realmente este tropiezo de Biden no ayuda a Harris, y también puede ser la diferencia, puede ser que por lo que dijo Biden, 1,000 personas más digan ahora sí voy a ir a votar por Trump. Puede suceder, pero no creo que no va a tener tanto efecto como lo que dijo el comediante el domingo. Ya. Rafael, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto. Rafael Bernal es periodista de The Hill, allá en la ciudad de Washington. Son las 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, David DePape, acusado del ataque agravado con un martillo contra Paul Pelosi, el marido de la expresidenta Nancy Pelosi, demócrata por California y víctima normalmente de los ataques del expresidente Donald Trump, pues ha sido sentenciado a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. DePape recibió previamente una sentencia federal de 30 años. Las sentencias se ejecutarán simultáneamente. No sé si recuerdas el caso en donde pues quedó realmente muy golpeado y afectado el esposo de la expresidenta del Congreso, la líder del Congreso, Nancy Pelosi. Ya, bien. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente. El gobierno de Nicolás Maduro creó al menos 7 grupos de Telegram para ejecutar la llamada Operación Tuntún tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo reveló un reportaje colaborativo publicado por cazadores de fake news. Según una investigación colaborativa de cazadores de fake news, estos grupos vinculados al PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y la Policía Nacional Bolivariana, facilitaron las detenciones arbitrarias y la difusión de datos personales de los manifestantes. Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí está Pablo Medina, periodista de CLIP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, quien formó parte de esta investigación. Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César, y muchas gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Maduro con estos grupos en Telegram? Bueno, lo que esta investigación logró determinar es que dentro de esos grupos de Telegram que se manejaban desde instituciones del gobierno venezolano, se buscaban y se daban datos personales de personas que habían protestado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, dando no solo nombres, sino también direcciones, correos, números de teléfono, y en muchos casos fotos y videos de estas personas. Estas personas dentro de esos grupos eran estigmatizadas como si fueran personas violentas, o muchas veces se daba información falsa sobre estas personas, diciendo, por ejemplo, que vendían drogas, que habían organizado acciones violentas, pero realmente lo que había pasado con ellas era simplemente que habían participado en alguna protesta o habían manifestado en algún lugar un desacuerdo con el resultado de las elecciones. Pero esta información que revelaban estos grupos, ¿era fidedigna, era correcta? ¿Cuál era el criterio para levantar esa información? Pues lo que sucedía con estos grupos es que autoridades asociadas al gobierno venezolano, como digo, les pedían a los miembros que participaban en estos canales. En muchos de los casos, los miembros de estos canales eran policías o miembros de alguna fuerza pública en Venezuela que dieran estas informaciones. Estas informaciones sí en muchos casos eran correctas, lo que ponía en riesgo las personas que eran mencionadas ahí,
porque como digo, daban y publicitaban información personal como sus direcciones, sus teléfonos personales, cosas así, que es una táctica que en Internet se llama doxing, es decir, revelar documentos públicos sobre alguna Ya, persona ya. para que otras personas puedan ir a esa dirección digamos, a presionarlos, o para que puedan llamarlos o para que puedan llenar sus correos de muchos mensajes. ¿Quiénes son estos individuos que integraban estos grupos? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, hay varios grupos que encontramos. El principal es un grupo que estaba asociado a la DAET, a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana. Y dentro de ese grupo se crearon otros subgrupos con nombres varios, pero todos asociados a la palabra guarimba, que como saben es el nombre que se usa para hablar de las personas que estaban protestando. Dentro de esos grupos hay una mezcla tanto de miembros de la policía como de personas afines al gobierno de Nicolás Maduro, eh, que compartían estos mensajes y los hacían llegar a otros grupos más que estaban asociados, estaban compuestos por ciudadanos que también estaban alineados con el gobierno de Nicolás Maduro y que querían revelar esos datos personales de las personas que habían protestado contra los resultados de las elecciones. ¿Cuán grande fue la operación, Pablo? ¿Cuánta gente implicó? Si se pudiese cuantificar en dinero, ¿cuánto costaría una operación como esta? Pues en dinero no lo sabemos porque no sabemos cuánto exactamente pagaron para la operación de estos grupos, y en cualquier caso el costo de crear estos grupos pues es nulo porque simplemente es usar una aplicación, oprimir un botón en la aplicación. Lo que sí sabemos es que encontramos por lo menos 100 cuentas entre grupos y canales de Telegram, perfiles de X antes Twitter, de TikTok y de Instagram, en donde se estaban compartiendo todo este tipo de mensajes. Y en la base de datos que analizamos encontramos más de 400 mensajes que pedían dar información personal de estas personas. Eso no quiere decir que la operación sea así de grande, sino que eso fue el análisis que hicimos. Seguramente la operación fue mucho más grande que eso, se movió mucho más. De hecho, encontramos que en Instagram se habían movido muchos más mensajes, quedaron, digamos, rastros digitales de varios mensajes que se borraron, pero que ya habían sido borrados. Por una parte porque en Instagram existen las historias que se borran rápidamente, y por otra parte porque hubo un movimiento ciudadano de denunciar este tipo de mensajes que estaban buscando la información personal de otras personas, y las plataformas, sobre todo Instagram, borraron varios de esos mensajes. ¿Siguen actuando estos individuos? Les voy a calificar de sapos, que en el lenguaje coloquial venezolano como se llama al delator, ¿no? ¿Continúan estos sapos en su trabajo, en su labor? Sí, nosotros publicamos este artículo el lunes y hasta el día de la publicación varios de esos grupos seguían funcionando. Muchas de las cuentas de X específicamente seguían funcionando, y también siguen mandándose mensajes por las aplicaciones CC200 y VENAP, asociadas también al gobierno venezolano. Dios. Pablo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, César, y espero que puedan leer la investigación. Sí. Pablo Medina es periodista de CLIP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Nos habló desde Bogotá. 10 en punto de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con el foro del día de hoy. ¿Se vota a conciencia o se vota por miedo? Se puede votar a conciencia porque se está de acuerdo con la propuesta política e ideológica de determinado candidato. Pero también se puede votar por miedo porque no se está de acuerdo o atemoriza lo que plantea o representa el rival del candidato. Me explico. Por ejemplo, en el sur de Miami, uno escucha a muchos cubanos y también a muchos venezolanos decir que van a votar por Donald Trump
porque les da miedo la señora Kamala Harris, porque la señora Kamala Harris es socialista, es comunista. Y venezolanos y cubanos han llegado al sur de la Florida precisamente huyéndole al comunismo. Otros dicen que van a votar por la señora Harris por miedo al carácter fascista, autoritario, egocentrista de Donald Trump. Y entonces van a proceder en consecuencia. ¿De qué manera estas tendencias influyen en el voto y de qué manera van a determinar o no la inclinación o el resultado de las elecciones que tendremos el próximo martes 5? Para abordar este tema hemos invitado a Adelis Ferro. Ella es directora de Outreach de Latino Victory y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Es del partido, es simpatía con el Partido Demócrata, con la señora Harris. Adelis, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buenos días y un placer, César, siempre estar aquí en tu programa, un honor. Y también en la ciudad de Miami contamos hoy de nuevo con el amigo Robert McCauley. El señor McCauley es un destacado analista político y, como saben, pues es del Partido Republicano. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, dada la introducción que hice, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué va a ser determinante en la elección de este próximo martes 5 de noviembre? Vamos a comenzar, porque las damas van primero, ¿verdad? Quiero acogerme a ello, con la señora Ferro. Adelis, por favor. Esa pregunta es difícil y no difícil, es dura de responder. Estamos en un país que durante los últimos ya 8 años, 9 años, se ha ido polarizando, se ha ido dividiendo. Hay un candidato, el candidato Donald Trump, el expresidente Donald Trump, que ha apostado a esa polarización, a esa división, a ese discurso de miedo, de amenaza, de odio, de que hay que odiar al otro y rechazarlo porque piensa diferente o porque es diferente o porque viene de un sitio diferente o porque su origen es diferente. Y sí, yo creo que especialmente aquí en el sur de la Florida, donde estamos nosotros, ese discurso ha calado y hay mucha gente que ha votado en base al miedo, la amenaza y el odio, sin saber realmente la sustancia de lo que esa amenaza y ese miedo realmente significan. Porque tú acabas de decir, como tú y yo venimos huyendo del comunismo o lo que quiera que sea la dictadura criminal de Nicolás Maduro, porque ya eso es un Frankenstein que es difícil de definir como sistema político. Pero cuando tú hablas con la gente, y yo soy una activista que está en la calle, a veces no te pueden explicar realmente qué es lo que ellos definen como ese comunismo estadounidense o ese socialismo. De hecho, confunden socialismo con comunismo. Es más la aceptación del discurso sin pensar mucho. Y eso es lo grave, porque yo creo que más allá de cualquier partido, los ciudadanos de este país deberíamos votar con el conocimiento de verdad de por qué estamos votando. Cada uno por separado, más allá de por quién se vote. Y eso no está pasando en este momento. Ya. Robert, me gustaría oír su opinión. El miedo como detonante a la hora de ir a votar. Se dice el miedo, pero puede ser, mejor dicho, el rechazo a la visión, a la ideología del otro lado. Por ejemplo, para Donald Trump ganar, yo creo que va a ganar por un hilo. Va a haber una colisión de gente que quiere a Donald Trump de su base y gente como yo, que no nos gusta Donald Trump, pero rechazamos tanto al otro lado que la mejor opción entre dos malas opciones es por Donald Trump. Si Ron DeSantis o Nikki Haley fuera candidato,
los republicanos estarían arrasando en este país ahora, porque su programa de centro derecha, de sentido común, está consistente con el pensamiento de la mayoría del pueblo. Donald Trump tiene muchos defectos de carácter, personales, etcétera, y por eso los demócratas tienen un chance. Y los demócratas no son comunistas, pero son de la izquierda. El programa que Joe Biden y Kamala Harris han hecho es un programa consistente con la visión de Barack Obama, que en su corazón es un socialdemócrata europeo, su visión de transformación fundamental de este país a otro modelo, al modelo europeo, con gobierno grande, burocrático, mucho gasto público, mucha dependencia al gobierno. Eso ha estancado a Europa, y la censura suave que hemos visto respecto a muchos asuntos, los asaltos contra el debido proceso legal, el acoso a oponentes políticos que los demócratas han hecho, es peligroso. Entonces no estamos enfrentando comunismo en ese sentido, pero la visión de los demócratas y lo que Joe Biden y Kamala Harris han implantado en los últimos 4 años es inconsistente con lo que hizo este país grande, este país exitoso, y hay que frenar eso. Y por eso yo estoy apoyando a Donald Trump fuertemente por rechazo a la agenda izquierdista de los demócratas. Ahora Kamala Harris dice que va a doblar la página, va a ser alguien, una nueva generación, pero si tú ves a lo que ella decía como candidata hace 4 años, lo que hizo en California y lo que Joe Biden ha hecho, han implementado una gran expansión del gobierno, han censurado a gente y básicamente están avanzando otra visión. Dice que va a cambiar porque ella sabe que el público no está comprando lo que está vendiendo. Los 2 temas de los demócratas son Trump es malo, número 1, y aborto, T y A. Ahí está la campaña y tienen chance por eso. Me interesa, me llamó la atención. Adelis, el señor Macaulay no acusa de comunista a Kamala Harris. Dice que sigue el patrón socialdemócrata, por ejemplo, de Barack Obama. ¿Qué es realmente la señora Harris, ideológicamente hablando, políticamente hablando, Adelis? Si yo la tuviera que definir en 2 palabras, yo diría que es de centro izquierda, pero quiero responder varias cosas que Robert dijo y que yo creo que no son exactamente ciertas. El hijo del presidente Biden ha sido juzgado durante su gobierno y encontrado culpable. El senador Menéndez, un senador cubano americano, demócrata como los que más, salió del Senado por delitos de los que fue encontrado culpable. A Donald Trump lo están juzgando cortes, porque me imagino que es a él al perseguido que te refieres, cortes independientes de este país. La Corte Suprema de Justicia tiene una mayoría conservadora que, entre otras cosas, eliminó a Roe versus Wade y los derechos del aborto en este país. Con el coco del socialismo nos están amenazando desde el año 1992 con Clinton. Aparentemente lo hemos ido como posponiendo y ahora sí lo vamos a implantar con Kamala. Clinton dejó una de las mejores economías de la era moderna en este país. Barack Obama consiguió un país en recesión que nos dejó George W. Bush. Y tuvo 75 meses, no lo digo yo, ahí están las cifras, 75 meses de crecimiento económico, que fue una ola espectacular que surfió el presidente Trump por 2 años y luego vino la pandemia con todas las consecuencias que nosotros conocemos. El presidente Biden sacó al país de la pandemia en este momento, y no lo digo yo de nuevo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, Moody's, etcétera. Estados Unidos es el país con mejor desempeño económico de todo el mundo desarrollado. Esa es la verdad. Yo no la estoy inventando. Más de 100 premios Nobel, en una gran mayoría economistas, dicen que el proyecto económico, las promesas económicas o las propuestas económicas de Kamala Harris son mucho más beneficiosas para la economía de Estados Unidos que las propuestas económicas, que además no están en absoluto claras, más allá del impuesto a las ventas, las tarifas que ha prometido que pueden llegar hasta 2000%, aunque eso estalle la economía y la inflación. Eso es lo que ha ofrecido Trump. Hace 2 días, Robert, Elon Musk, que además es una persona que Trump ha dicho que va a formar parte en el área económica de su
gobierno, dijo que tenemos que estar preparados para un crash económico por un tiempo mientras ellos reorganizan lo que ellos van a considerar una buena economía. Esas no son mis palabras, yo no las estoy inventando, yo te estoy refiriendo cosas que son hechos y que son palabras de ellos mismos. ¿Cómo puede el votante, más allá del miedo y de la amenaza y de esta desinformación terrible, poder hacer su propio criterio si uno está bombardeado de toda esa desinformación y no se puede fijar en estos hechos? Lo ideal sería tener dos candidatos como pasaba antes de Trump, que por muchas diferencias ideológicas que tuviésemos, mira, podíamos llegar incluso a consenso, había un medio entre republicanos, demócratas, independientes, nos sentábamos a conversar, se sentaban ellos en el Congreso, se lograban cualquier cantidad de avances de manera bipartidista. En estos 4 años eso ha sido imposible por el secuestro que tiene Donald Trump del partido, otrora gran partido republicano. Cuando yo me registré como votante, un segundo, Robert, cuando yo me registré como votante, y sé que hablé mucho, te voy a dejar hablar mucho a ti también, yo me registré como independiente, porque a mí me gustaba votar por la persona, no por el partido. Donald Trump logró que eso cambiara y que yo me cambiara en el 2020 a ser demócrata en marzo del 2020. Porque yo sé lo que un autoritario y las características de un autoritario le hacen a un país cuando lo polarizan y lo dividen. Disculpen lo largo. Robert, le puedes responder a Adelis, pero me gustaría condimentar tu respuesta, por favor, haciéndote la pregunta que le hice a Adelis. Si le pedí a Adelis que definiese ideológicamente a Kamala Harris, política ideológicamente, ¿cómo definirías tú a Donald Trump? Donald Trump es un hombre que no es conservador, está implementando una agenda de centro derecha, y lo bueno con Donald Trump es que ya era presidente. O sea, si es un fascista autoritario que va a ser fin del mundo, ya hemos visto que él tenía mucho éxito en su administración anterior. Tenía mucho más éxito, mejor economía que la economía de Joe Biden. O sea, los salarios subieron encima de la inflación, había una prosperidad, una estabilidad, etcétera. Entonces, él era responsable como presidente, aunque sus palabras eran muchas veces irresponsables, palabras exageradas, etcétera. Y sigue con eso en la campaña. Entonces, Donald Trump favorece al sector privado en vez de gobierno para arrancar el crecimiento del país. Y el éxito que había, por ejemplo, en la administración de Barack Obama fue basado en fracking, la duplicación de producción de energía. O sea, Barack Obama tenía éxito a pesar de su simpatía por el Green New Deal para impedir el combustible tradicional. O sea, eso fue la razón por la cual salimos de ese hueco. Kamala Harris, el Partido Demócrata, está amarrada al Green New Deal. Ellos quieren utilizar cambio climático como excusa para maximizar el tamaño del gobierno, dar mucho más plata a sus amigos y impedir la eficiencia de la economía. O sea, gran diferencia de Donald Trump ideológicamente. Él cree que tener energía barata es importante para el país, para el crecimiento, para prosperidad, para los consumidores, para los fabricantes. Él no está obsesionado con cambio climático, que es una gran diferencia con los demócratas. Entonces, Donald Trump, donde yo discrepo con Donald Trump es con sus tarifas, ese proteccionismo, él hizo un poco de proteccionismo en el primer mandato, está hablando de más ahora, pero yo creo que su poder de hacerlo no es tanto, y yo creo que francamente está hablando algo, porque ese discurso populista de proteccionismo gana muchos votos de los obreros en los estados claves, pero la realidad es que el mundo está globalizado. Yo creo que él tiene asesores económicos muy serios que van a buscar más eficiencia en el sector privado y en el gobierno. Elon Musk y su gente van a buscar cómo hacer el gobierno más eficiente utilizando tecnología, muchas herramientas nuevas. Entonces, Donald Trump es el hombre del sector privado y los demócratas son del sector público. Creo que el gobierno sabe mejor que el público, y el hecho de que nuestra economía está andando más o menos ahora no es gracias a Kamala Harris y Joe Biden. La economía ya estaba recuperando fuertemente antes de Joe Biden entrar en la Casa Blanca. Ya
estaba recuperando en la pandemia. Donald Trump, con su habilidad en el sector privado, arrancó una vacuna que fue la salvación económica de este país en ese momento, además de la fuerza del sector privado que estaba acumulada durante su mandato. Entonces, ahora hay gran desarrollo en tecnología, inteligencia artificial, muchas herramientas nuevas que han sido desarrolladas por el sector privado, por los billonarios que Kamala Harris siempre está atacando. O sea, este país tiene grandes ventajas, y transformar este país al modelo europeo, que es lo que Kamala Harris quiere, no es la solución. Ellos han dicho, quieren expandir la Corte Suprema, ellos quieren acabar con el filibuster para poder hacer cualquier cosa en el Senado. O sea, el Partido Demócrata quiere acumular más y más poder al gobierno, y eso es al contrario de lo que hizo este país grande. Entonces, hay una gran divergencia ideológica acá. Y un problema que tenemos desde la época de Obama es que gente como yo, que discrepamos con esa visión europea socialdemócrata, somos acusados de ser racista. Yo fui acusado de racista por oponerme a Barack Obama y su programa izquierdista. Entonces, gente que discrepa con los demócratas de buena fe son atacados. Y hay mucha gente que apoya a Donald Trump no por causa de sus disparates, sus burreras, sus exageraciones y todo eso. No, es a pesar de eso. Uno puede apoyar el programa de Donald Trump y no querer a la persona. Entonces, la gran divergencia de este país ahora es ideológica. Y esa cultura woke también, los demócratas no pueden definir qué es hombre, qué es mujer. Están a favor de indoctrinar niños en asuntos sexuales que no son para ellos. Entonces, todo eso es una gran diferencia entre los partidos. La diferencia ahora es ideológica, y sentido común está con los republicanos, con un candidato con muchos defectos, y por eso los demócratas tienen chance. El tiempo se ha acabado, pero oí un wow de Adelis ante el comentario de Wok. No permito que me digan que nosotros no sabemos diferenciar entre un hombre y una mujer. Eso que acabas de decir es una ofensa a las personas que son gays, a las personas trans, a las personas que deciden cuál es su sexualidad. Ni tú ni nadie tiene derecho a decirle a una persona qué es lo que ella se considera. Y eso se llama respeto, más allá de mis propias creencias. Yo soy católica y practicante, más allá de lo que yo hago con mi vida. El derecho número uno de cada ser humano es a ser respetado. Sí. Yo no te estoy diciendo a ti, Robert, racista. Yo le digo racista a Trump porque lo vocifera todos los días, pero yo a ti te respeto, y lo menos que le pido a personas como tú que dicen lo que acaban de decir y que no saben aparentemente los números de suicidios entre las minorías LGBTQ+, precisamente por el rechazo que sienten de personas que dicen lo que dices tú. Eso sí. Gracias por la invitación, César. Sí. Ya que te señaló directamente Robert, te dejo también, por favor, pero muy breve para que puedas precisar tu punto. No estoy hablando nada de gay ni nada. Estoy diciendo que biológicamente hay hombres y hay mujeres, y el Partido Demócrata está confundiendo niños con esa ideología, con cosas que no son apropiadas. Yo respeto cualquier adulto como usted, y todos hacer su vida, sus decisiones, tienen derechos iguales, pero esa confusión ideológica que están haciendo con niños, y esto de que una persona puede declarar si es hombre o es mujer, eso es otra cosa. Entonces, la realidad es que esa cultura woke es algo fuera de sentido común. Hay que respetar cada individuo, pero también hay que proteger a los niños. Entonces, no estamos en desacuerdo en ese sentido, pero el Partido Demócrata ha hecho mucho daño cultural en este país, y tiene que volver al sentido común que teníamos hace 15 minutos. Muy bien, les agradezco inmensamente a ambos, a Adelis Ferro y a Robert McCauley, por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Bien, el reloj indica 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:24. Toma nota de este número telefónico, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Ella tiene más de 25 años de experiencia trabajando
temas migratorios en Estados Unidos. Está licenciada como abogada para trabajar en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, la isla del encanto, Borinquen, la isla bonita. Ahora hay que hacer esa referencia, ¿no? Con tantos amigos boricuas que tiene uno. Ahora, si estás en Venezuela, toma este número, 0212-771-3040. 0212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional va a repicar en la oficina de la doctora Burgos, aquí en Miami. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. La semana pasada pudimos conversar acá en el programa con el senador Rick Scott. El senador Rick Scott está aspirando a la reelección y se enfrenta a la aspirante por el Partido Demócrata, la señora Debbie Mukasey Powell. El senador Scott fue muy fuerte en comentarios hacia la señora Mukasey Powell, y hoy pues vamos a darle la oportunidad a ella. Así que le doy la bienvenida. Muy buenos días, Debbie. Gracias a usted por atender nuestra invitación. Buenos días, César. Siempre un placer. Gracias por el espacio. Venimos de un foro donde se acusa a los demócratas de socialistas y comunistas, y el senador Scott fue muy enfático también en ese sentido, señalándola a usted de esto. ¿Es usted comunista? César, no hay acusación más falsa y no hay insulto más grande para latinos como nosotros, que sabemos lo que es una dictadura comunista. Rick Scott no tiene ni idea lo que es tener que salir de un país como Venezuela, Cuba, Nicaragua, escapando las dictaduras socialistas que han ahogado las instituciones económicas, sociales, políticas. Y lo que yo quiero decir es, él está tan desesperado y es exactamente lo que vemos en países como en Venezuela, cómo atacan a María Corina Machado y utilizan cualquier tipo de ataque para confundir al pueblo, para tratar de mantener el poder. Rick Scott ha estado 14 años en el gobierno, quiere 6 años más, porque lo que él está proponiendo ahora, y por eso utiliza esos ataques falsos. Yo he dicho no al comunismo, he bloqueado la participación en la Cumbre de las Américas a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Díaz-Canel y Maduro querían venir a los Estados Unidos en el 2022 para participar en la cumbre que se centra en proteger la gobernanza democrática, y yo bloqueé esa participación. Él está mintiendo a nuestra comunidad latina. Y en realidad no hay cosa más baja que utilizar ese miedo, ese trauma que tenemos muchos latinos. Yo tengo familia en Venezuela, César. Yo tengo mis amistades en Venezuela. Yo he hablado con María Corina Machado. Yo cuando estuve en el Congreso, uno de mis primeros proyectos de ley es introducir una ley para dar asistencia humanitaria, no solamente a organizaciones en Venezuela que no tenían que darles de comer a sus familias, pero también a países alrededor que estaban recibiendo los millones de venezolanos que estaban saliendo, pero también apoyando las sanciones directas a Maduro y a esos generales que han estado protegiendo la dictadura. Yo inmediatamente reconocí que Edmundo González ganó esa elección, él es el presidente electo, y lo que quiero hacer es llegar al Senado, porque Rick Scott habla mucho, pero no hace nada, ha hecho promesas falsas. Es más, lo que él ha hecho es votar en contra de nuestros aliados que pueden poner esa línea firme en contra de Rusia. Y sabemos que Rusia, Irán, están en Venezuela. Y Rick Scott está más alineado con los insurreccionistas, César, del 2020, de enero, el 6 de enero, cuando atacaron el Capitolio, una cosa que no habíamos visto en este país. Y en este momento tenemos 6 días para decidir y tener nuestros ojos bien abiertos si queremos dejar que suceda lo que ha sucedido en nuestros países o si vamos a seguir protegiendo la democracia en este país. Mira, mi madre me trajo a mí, César, por seguridad, por oportunidades. Yo tenía 14 años cuando vine acá. Yo crecí en una dictadura militar. Yo sé lo que es la violencia. Yo perdí a mi padre por violencia armada.
qué insulto, qué bajo y qué desesperación de Rick Scott utilizar esas mentiras porque está desesperado por mantener el poder porque se ha enriquecido por 14 años. Tú sabes muy bien que cuando fue gerente de esa compañía cometió fraude de Medicare, robó esos beneficios a nuestros padres y a nuestros abuelos de tercera edad y ahora quiere también proponer eliminar eso. Mitch McConnell, fue el líder, ha denunciado a Rick Scott. O sea, él ahora está alineado con el partido más radical, los miembros más radicales en el Congreso. Él no es centrista, no trata de trabajar de una manera bipartidista. Y la política en este país no es exactamente la política de Latinoamérica. Y por eso utilizan esas palabras para confundir. Hizo muchos planteamientos y ofertas a los venezolanos. Hay una población importante de venezolanos que van a votar acá en el sur de la Florida. ¿Qué le propone usted, Debbie, a esos votantes venezolanos? ¿Qué les ofrece? Bueno, mira, antes que nada, yo sé que Rick Scott no apoyó el TPS para los venezolanos y él ha estado en el Senado 6 años y en realidad Maduro sigue ahí. Y yo pienso, yo lo que quiero hacer es estar en el Comité de Relaciones Exteriores para formar una coalición aquí en los Estados Unidos, porque todavía el tema de Venezuela no está alzándose a nivel nacional de la manera que necesitamos. Esto es un punto de seguridad nacional no solamente para el hemisferio, pero también para los Estados Unidos. Tenemos que poner presión para que México, que en este momento no ha denunciado a Maduro, se una a esa coalición para que Maduro salga de ahí. Las sanciones específicas, que hay un proyecto de ley que fue introducido bipartidista de Debbie Wasserman Schultz y de María Elvira Salazar. Yo apoyaría eso en el Senado para tratar de poner más presión a las sanciones al petróleo, a las compañías petroleras que están ahí, que le están dando ese aliento a Maduro. Pero este tema de mantener a Maduro ahí viene también de Rusia y de Irán. Y por eso ha sido tan complicado y por eso se siente Maduro tan fuerte en este momento. Tenemos a Trump, al expresidente, diciendo que Venezuela es más seguro que los Estados Unidos. Y al mismo tiempo insultan a los venezolanos que han venido acá, acusando que son todos miembros de las gangas. Obviamente hay criminales en todas partes y tenemos que utilizar la ley para proteger nuestra seguridad, pero son insultos hacia los venezolanos donde Rick Scott no ha dicho nada y se mantiene al lado del expresidente con esas palabras y esos ataques. Han atacado a los venezolanos, a los haitianos, han atacado a los puertorriqueños y es un momento serio para nuestra democracia y la seguridad de los Estados Unidos. Pero tenemos que apoyar a María Corina. Hay muchas conversaciones diplomáticas con María Corina para entender lo que se debe hacer para apoyar al pueblo venezolano y al mismo tiempo ponerle toda la presión a Maduro, pero tenemos que tener a México con nosotros, a Brasil, tenemos que tener a Colombia. Eso es otra situación un poco peligrosa con Petro ahí, que juega juegos y está más del lado de Maduro que de la democracia y es peligroso. Y una latina como yo que entiende la política latinoamericana, César, yo bloqueé, como dije, la participación. Sí. Yo sé exactamente lo que está sucediendo y lo que tenemos que hacer a nivel federal. En la oportunidad de nuestra conversación con el senador Scott, lucía muy confiado, muy seguro de su victoria. Restan muy pocos días, Debbie. ¿Usted cómo ve lo que pueda ocurrir en su caso, en su aspiración al Senado el próximo martes? Mira, César, antes que nada quiero decir una cosa. No sé si tú sabes que él no ha dicho si va a reconocer el resultado de la elección ahora en el 2024. Él votó para no certificar la elección del 2020 y ese es el peligro que tenemos. Eso es lo que hizo Maduro después del 28 de julio. Ahora, yo sé que la contienda en este momento, básicamente estamos empatados. Y si nuestros votantes salen, si la comunidad latina sale a votar, si utiliza ese poder de su voto, vamos a ganar. Lo que he visto en una encuesta justamente ayer es que del voto temprano tengo 18% de los independientes y estoy encima de Rick Scott a un 51%. ¿Y por qué? Porque republicanos me están apoyando, César, independientes me están apoyando, demócratas, porque entienden que yo voy a trabajar por cada floridiano parte de partido político y saben que yo soy una persona de sentido común que va a trabajar con quien sea, con republicanos en el gobierno federal,
lo que sea para apoyar a nuestras comunidades y a nuestras familias que están sufriendo de una crisis de asequibilidad. Y Rick Scott, cuando fue gobernador, comenzó esta crisis de las aseguradoras, porque él le dio $50 millones de la opción pública a esta compañía de seguro que está aquí en la Florida y no está pagando reclamos y ha alzado las primas. Tenemos muchos problemas, pero no quiero que nuestra comunidad latina se confunda con estas acusaciones falsas. Tenemos que trabajar para unirnos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos. Somos una comunidad latina en este momento que está siendo atacada por el otro lado, y Rick Scott está ahí con ese grupo, y lo que necesitamos es proteger el futuro de nuestros hijos. Yo soy madre, yo tengo 3 hijos, y estoy trabajando en este momento para comunicar ese mensaje, un mensaje de unión, pero de responsabilidad, de hacer lo que tenemos que hacer para proteger la democracia en los Estados Unidos, para poder proteger la democracia y libertad en otros países. Debbie, le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy. Gracias, César. Siempre un placer. Gracias. Debbie Mukasey Powell está aspirando al Senado por el estado de Florida. Es la candidata del Partido Demócrata que se enfrenta, ya lo escucharon, al senador republicano Rick Scott. Yendo al otro lado del mundo, leo acá que legisladores israelíes han aprobado esta semana una legislación que puede amenazar el trabajo de la principal agencia de Naciones Unidas que brinda ayuda a la población de Gaza, al prohibirle operar en suelo israelí. La UNRWA quedaría proscrita en Israel. ¿Esto qué implicaría? ¿Qué consecuencias tendría esto? Vamos hasta Madrid, donde está Luis Rodrigo de Castro. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU de San Pablo. Luis Rodrigo, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Un placer a vosotros. Buenos días, buenas tardes. ¿Por qué el gobierno israelí, con el apoyo parlamentario, quiere prohibir a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados gazatíes? Bueno, en primer lugar porque considera que está desarrollando una labor, entre comillas, cómplice con Hamás y que su actividad está siendo utilizada para encubrir ciertas acciones de este movimiento terrorista. Por tanto, en la medida en que eso puede suponer un escollo y puede ir contra los objetivos que se han fijado en las operaciones militares en Gaza y también en el Líbano, pues bueno, y harían que esa actividad israelí careciera de todo el efecto que se pretende que alcance. No es una visión particular, es simplemente por trasladar la interpretación y el punto de vista del gobierno israelí. ¿Y hay pruebas de ello, de esos señalamientos israelíes? Bueno, en cualquier conflicto siempre hemos tenido, por ejemplo, voy a responder también con otra de las cosas que han pasado en estos lugares. El hecho de que haya terroristas de Hamás y que haya personas del movimiento vinculado a Hezbollah en el Líbano, que utilizan ciertas infraestructuras de carácter civil, ciertas instalaciones, por ejemplo, de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, para escudarse, para instalar túneles subterráneos y que hagan un mal uso de eso, no significa que necesariamente la organización, en este caso la Cruz Roja, la Media Luna Roja, respalde eso que se está produciendo, ¿no? Y aquí podremos hacer una comparación, ¿no? A día de hoy no hay pruebas certeras, por lo menos evidentes manifiestamente, de que esa Organización de Naciones Unidas está alentando al terrorismo. Otra cosa es que a lo mejor lo que está realizando no va en línea con lo que Israel querría que hiciera, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Qué implicaría esa prohibición a la Agencia de Naciones Unidas? De operar en el territorio, pues bueno, sí. Sobre todo significaría que una organización que es supranacional, o internacional, mejor dicho,
como las Naciones Unidas, que tiene entre sus objetivos la defensa de los derechos humanos, todo esto que ya conocemos que viene recogido en la Carta de las Naciones Unidas, pues dejaría de poder hacerlo en el territorio de Gaza, en el territorio del Líbano, ¿no? Y por tanto cesaría esa actividad y esa protección que quiere ofrecer, porque al final son también los objetivos que persigue en concreto, pues dejaría de poder hacerlo, tendría que abandonar el territorio, o por lo menos de manera sobre el papel, ¿no? Porque otra cosa es que a lo mejor las personas, bueno, si les retiran los permisos no pueden seguir operando, pero otra cosa es que a lo mejor los trabajadores que están sobre el terreno y que se están dedicando a esas actividades se quedarán a título personal, ¿no? Y echarán una mano o hicieran alguna labor con otro tipo de organización o de manera particular, ¿no? Pero sobre todo tendría esa consecuencia que la organización tendría que salir y cesaría en el ejercicio de sus actividades en el territorio. Como última pregunta, Luis Rodrigo, ¿cómo ves la situación en Gaza? Porque por las informaciones que nos llegan desde el sitio, pareciera que hay cierto estancamiento en el conflicto, ¿o no? Sí, es una situación sobre todo que yo reflejaría con el adjetivo preocupante y dramática. Primero por la dimensión humana, la dimensión humanitaria y bueno, las situaciones que se están viviendo, sobre todo en aquellos sectores de la población más vulnerables, ¿no? Pero sí que es verdad que el conflicto árabe-israelí es un conflicto que desgraciadamente se dilata mucho en el tiempo. Estamos acostumbrados a que durante un momento concreto de ebullición esto aparezca en las noticias, pero luego tenemos esa tendencia a acostumbrarnos, ¿no? Lo vemos también en el caso de la guerra de Ucrania. Por lo menos en las sociedades en las que nos movemos, en nuestras sociedades, acusamos cierta fatiga, ¿no? El hecho de que perdamos ese interés hace que deje de aparecer en los medios, pero no significa que deje de ser una realidad, ¿no? Por tanto, yo lo veo con preocupación, lo veo con ese dramatismo, sobre todo de carácter humanitario, pero desgraciadamente es así. Estamos acostumbrándonos a que esto deje de ser noticia y a que esto pues deje sobre todo de impactarnos. Ya. Luis Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. A vosotros, un saludo. Luis Rodrigo de Castro nos habló desde Madrid, donde es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Son las 10:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Esta noche a las 9 nos toca moderar Análisis Semanal por TVV Network. Vamos a conversar hoy sobre cómo cubrir las votaciones del 5 de noviembre sin caer en fake news. Nos van a acompañar los periodistas Erika Carrillo y Juan Camilo Gómez. Eso será a las 9. Y antes, a las 8, la última en vivo con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. Y fe tuvieron los Yankees y lograron, por lo menos, el respiro anoche. Vamos a Nueva York, allí está don Fernando Arriaza. Fernando, buenos días. Buenos días, César Miguel, gusto en saludarte y saludar a toda tu audiencia. No funcionó el bullpen de los Dodgers anoche. No funcionó el juego de bullpen, falló estrepitosamente sobre todo Daniel Hudson, que recibió el jonrón con las bases llenas de Anthony Volpi, el joven shortstop de los Yankees, que fue la figura ayer, remolcó 4, le dio un vuelco al partido, robó 2 bases, jugó una brillante defensiva, fue el que dio el paso al frente cuando su equipo más lo necesitaba, y fue también una labor colectiva, porque no fue ni Giancarlo Stanton ni Aaron Judge, que tuvo un buen turno, y ojo, ese último turno y cómo fue haciendo mejores contactos podría ser una muy buena noticia para él y una muy mala noticia para los Dodgers, cómo se está viendo la evolución de Judge desde el juego de ayer. Y Juan Soto, que tampoco aportó demasiado, fueron los jonrones de Volpi, de Gleyber Torres, de Austin Wells, lo que determinó que la ofensiva de los Yankees cobrara vida para lograr la victoria. ¿Y cómo ves la situación para el juego de hoy? Porque el detalle está en que los Yankees están agarrados de la brocha prácticamente. Sí. Cualquier resbalón quedan fuera, ¿eh? No tienen margen de error los Yankees. Los Dodgers siguen teniendo la manija y el control de la serie.
porque en el peor de los casos, perdiendo hoy, van a su casa de nuevo y en ventaja 3-2. Así que los Dodgers sí tienen margen de error. Lo que pasa es que un equipo cuando va adquiriendo el momentum, el llamado momentum, sí, pues bueno, se vale de eso, y hoy los Yankees tienen una muy buena probabilidad de seguir extendiendo la serie, porque van a contar con su as, con su número 1, Garrett Cole, como abridor en el montículo. Lanzó muy bien el primer juego, debió ganarlo. Va contra Jack Flaherty, que también lanzó bien en ese primer partido, pero ha sido algo inconsistente en la postemporada Flaherty. Así que la perspectiva del juego de hoy es que los Yankees perfectamente, incluso no he visto logros y cuotas, este tema de apuestas, pero me parece que hoy los Yankees deberían ser favoritos para ganar el juego número 5. Muy bien. ¿Se regresará a Los Ángeles, Fernando? Es bastante probable. De hecho, los Yankees ya persiguen hoy historia. En las 24 ocasiones anteriores en las cuales una serie estuvo 3-0, solo 4 veces con la de ayer, el equipo que estaba 0-3 logró forzar un quinto desafío. Si los Yankees ganan hoy, será el primer conjunto en la historia, y esto en el contexto de la Serie Mundial, que logra forzar un sexto. Si ganan hoy, sería el primero en la historia en las 24 ocasiones en las cuales se ha dado un 3-0 inicial. Así que de un modo no tan relevante, ya los Yankees hoy buscan hacer historia para seguir construyendo lo que sería la épica de remontar una serie 0-3, cosa que, como hablábamos el otro día, César Miguel, solo ocurrió en la serie de campeonato de 2004 cuando Boston le remontó un 0-3 a los Yankees. Bueno, hay que verle la cara de ganarle 4 seguidos a estos Dodgers, ¿no? Sí, y 2 en Los Ángeles. Y 2 allá en el Dodger Stadium. Fernando, bueno, estaremos muy pendientes de tu narración en la noche de hoy. Muchas gracias por atendernos. Siempre a la orden, César Miguel, un gusto, abrazos. Abrazo. Don Fernando Arriaza, que ya estará en breve con ustedes en Expreso Deportivo. Son las 10:50 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Se ha confirmado que ya la Dana ha dejado el temporal al menos 72 muertos en el levante español. La información más reciente nos dice la muerte de una mujer en Mira, en Cuenca, y otra en Letur, en Albacete. Miles de conductores permanecen atrapados en la A3, también lo están en la A7. El temporal evolucionará hacia el noreste. Las fuertes lluvias que se han registrado desde la noche en toda la zona mediterránea están provocando graves inundaciones y crecidas de los ríos en Albacete y Valencia. Las autoridades en la Comunidad Valenciana dan 70 muertos, además de 2 en Castilla-La Mancha y las que ya comentábamos en Cuenca y en Albacete. Efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, bomberos y Guardia Civil han procedido al salvamento de centenares de personas atrapadas en las zonas inundadas. En la Comunidad Valenciana se lanzó una alerta a la población a las 20:11 para que no abandonaran sus casas bajo ninguna condición y que aquellos que se encontraban en zonas cercanas a cauces fluviales buscasen refugio en zonas más altas. Muchas personas solicitaron ayuda a través de las redes sociales con mensajes angustiosos y se ha recomendado que se economice la batería de los teléfonos celulares, los móviles como les dicen en España, para la localización de personas en peligro. Centenares de personas han quedado atrapadas por las inundaciones en diversas localidades de toda la Comunidad Valenciana. Así las cosas. El reloj indica en este momento las 10:53 de la mañana. La sorpresa del día.